Bienvenido a este nuevo módulo de econometría en el que vamos a presentar la tercera parte de la regresión múltiple. En este caso vamos a ver cómo realizamos los cálculos con notación matricial. Pasamos al modelo lineal con K variables. En el módulo anterior estudiamos el modelo de regresión múltiple, en el que algebraicamente trabajamos con 3 variables. Para generalizarlo a K variables vamos a expresarlo como la variable dependiente es igual al beta 1 más el beta 2 por x2 más el beta 3 por x3 más el beta k por xk más los residuos. Como el subíndice i vale desde 1 hasta n, podemos escribir la ecuación para i1, i2 y n. Y vemos que de esta forma tenemos un sistema de n ecuaciones lineales, el cual puede ser expresado de manera, como mencionamos al inicio, matricial. Lo escribimos como i, vector i igual matriz x por beta más u. Vector i, matriz x, y los beta y los u también son dos vectores. X es una matriz n por k. N son las observaciones. Y nos da la cantidad de filas. Y k son las columnas. Y son las variables explicativas o regresoras. Y u son vectores de n por 1. Y beta es un vector de k por 1. Entonces, este modelo lo reescribimos de manera matricial como i igual x beta más u. Es un modelo lineal general de k variables expresado en notación, como dijimos, matricial. Una de las ventajas que nos permite la formulación del modelo de esta forma es que nos permite trabajar expresiones sin el uso de las sumatorias, lo que ya con 3 variables se nos dificultaba bastante. La desventaja es que para realizar este tipo de operaciones hay que tener claro operaciones básicas de álgebra matricial o hacer un repaso de ellas. Entonces, si el modelo lineal general lo expresamos como i igual x beta más u, sea beta sombrero el vector de los estimadores de parámetros, vamos a ver entonces que el vector de estimaciones i es n por 1 y va a ser igual, y sombrero va a ser exactamente igual a matriz x por el vector beta sombrero, y el vector de residuos o errores de estimación, que llamamos u o u sombrero, acá lo vamos a llamar e, es i menos i estimado, lo que nos da igual a i menos x por beta sombrero.
reescribimos la fórmula de suma de cuadrados de residuos del método de mínimos cuadrados ordinarios y vemos cómo reescribirla en la nueva notación matricial. En la notación del módulo anterior, el término residual lo llamábamos U y sombrero. En este módulo de matrices lo vamos a llamar E por el vector del error. Y recordemos que la suma de los residuos al cuadrado es la sumatoria de los U, en este caso los C, elevado al cuadrado desde I1 hasta N. Entonces vemos que el vector fila de los errores por el vector columna de los errores nos muestra que esta suma la podemos reescribir como E igual I menos X beta sombrero. Recordando que la suma de los residuos al cuadrado es la traspuesta del vector por el vector, es fácil ver que la suma de los residuos al cuadrado es una función de beta sombrero. Entonces, la expresamos en función de beta sombrero como I menos X beta sombrero traspuesta por I menos X beta sombrero. Recordemos que cuando tiene una coma sobre la matriz, lo que tenemos que hacer es transponerla o de alguna forma más fácil para recordar es, tenemos que poner las filas en columnas y las columnas en filas. Entonces, una vez que llegamos a esta expresión, vamos a ver que el problema de mínimos cuadrados ordinarios lo podemos reescribir como la minimización de la suma de los residuos al cuadrado de beta sombrero, que es igual a la traspuesta de los errores por los errores, igual a I menos X beta sombrero traspuesta por I menos X beta sombrero. Vemos que la función a minimizar es un escalar de 1 por 1. Hay que derivar esa expresión de 1 por 1 respecto al valor del vector beta sombrero. Las condiciones de primer orden igualan el vector de derivadas al vector nulo. Entonces tenemos que la derivada de los suma de los residuos al cuadrado de beta sombrero sobre respecto de beta sombrero nos tiene que dar igual al vector nulo. Recordemos que el vector nulo es un vector que tiene en las mismas dimensiones que el vector que estamos trabajando, compuesto todo de ceros. De esta manera tenemos un sistema de K ecuaciones con K incógnitas. Desarrollamos entonces la expresión algebraica de la matriz y nos queda I traspuesta por I menos I traspuesta por X por beta sombrero menos beta sombrero traspuesta X traspuesta I más beta traspuesta X por B sombrero. Reordenamos y obtenemos la función a minimizar, que es
y traspuesta por y menos 2 beta sombrero traspuesta x traspuesta y más beta sombrero traspuesta x traspuesta x beta sombrero. Derivando esta ecuación respecto de beta sombrero e igualándola a 0, obtenemos que las condiciones de primer orden van 0, menos 2x traspuesta y más 2x traspuesta x beta traspuesta igual a 0, lo que es igual a x traspuesta x beta sombrero. Y operando de acuerdo a todas las funciones presentadas anteriormente, nos queda que la condición de primer orden es x traspuesta por y. Entonces, si existe la matriz inversa de x traspuesta por x, los betas son los betas estimados. El vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios es x traspuesta por x invertida por x traspuesta por y. Nosotros anteriormente mencionamos que esa resolución se da en el caso de que exista x traspuesta por x invertida. ¿De qué depende que exista esta matriz? Bueno, para eso tenemos dos condiciones. En primer lugar, si ρ de x es igual a k, es un rango columna completo, entonces existe la inversa de el producto de x traspuesta por x. Y adicionalmente, el supuesto de no multicolinealidad perfecta plantea que el rango de la matriz X es igual a K. Entonces, podemos de alguna manera concluir que la ausencia de multicolinealidad perfecta es necesaria para que exista el vector de estimadores beta sombrero de mínimos cuadrados ordinarios. Vayamos a la propiedad de los estimadores. Aquí no vamos a ver en términos de contenido nuevas definiciones, sino que lo que vamos a ver son las propiedades que ya conocemos del modelo, planteadas como venimos haciendo durante todo este módulo en términos de matrices. La propiedad 1 nos dice que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son lineales, es decir, que tienen forma de beta sombrero A por I, donde A es una matriz de dimensión K por N con elementos no aleatorios. De esta forma, vamos a tener que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son beta sombrero igual la inversa de x traspuesta por x traspuesta por y. Si llamamos a la matriz x traspuesta por x invertida por x traspuesta de dimensión k por n, beta queda escrito entonces de forma lineal como lo planteamos en la propiedad. La segunda propiedad lo que nos muestra es que x traspuesta por los errores es igual a 0, es decir, no hay relación entre las regresoras y los errores. Esta puede obtenerse a partir de las condiciones de primer orden y nos muestra que x traspuesta por x por el vector de estimadores es igual a x traspuesta por y.
Esta propiedad lo que implica son resultados que ya vimos con anterioridad. La sumatoria de los residuos de I1 hasta n es igual a 0. La sumatoria de las K regresoras variables por los errores de I igual 1 hasta n, de K2 hasta K es igual a 0. La propiedad 3, similar a la anterior, nos dice que I sombrero traspuesto por los errores es igual a 0, es decir que las variables regresadas por los errores es igual a 0, es decir, no hay relación entre las regresadas, entre la variable regresada y los errores. La propiedad 4 nos dice que el punto x raya y raya pertenece a la función de regresión estimada por mínimos cuadrados ordinarios, entonces nos queda que y raya es igual a x raya por beta sombrero. Pasemos ahora a la bondad del ajuste. La descomposición de mínimos cuadrados ordinarios es la suma de cuadrados, que la planteamos como la suma total de cuadrados, en notación matricial es I transpuesta por I menos n por I raya al cuadrado, lo que es igual a la suma explicada más la suma de residuos. La suma explicada al cuadrado es I sombrero transpuesta por I sombrero menos n y raya al cuadrado más la suma de residuos al cuadrado e transpuesta por e. De esta forma nos queda que podemos escribir la bondad del ajuste como el r cuadrado en notación matricial I sombrero transpuesta por I sombrero menos n y raya al cuadrado sobre I transpuesta por I menos n y raya al cuadrado, lo que es igual a 1 menos la suma de los errores, es decir, 1 menos el error transpuesto por el error, sobre I transpuesta por I menos n y raya al cuadrado. De aquí tenemos algunas propiedades interesantes sobre los valores que puede tomar el r cuadrado cuando hacemos una estimación con k variables. Lo primero que tenemos es que el r cuadrado nunca decrece con el agregado de variables explicativas. Entonces, cuantas más variables haya, mayor va a ser el r cuadrado, sin necesidad de que este mayor r cuadrado dé una mayor explicación a nuestro modelo. Por otra parte, el r cuadrado tiende a aumentar, aunque las variables que agreguemos no sean estadísticamente significativas. Si agregamos una nueva variable, r cuadrado sube si el coeficiente de regresión de esta variable es distinto a 0. Numéricamente, es distinto el 0 que el 0 estadístico. Vemos entonces que, debido a estas cuestiones que analizamos, no tiene sentido basarse en un r cuadrado para comparar el ajuste de modelos que cuentan con distinta cantidad de variables explicativas.
al igual que cuando vimos tres variables, vamos a extender el análisis de R cuadrado a R cuadrado ajustado, que es 1 menos la suma de los residuos al cuadrado sobre la suma total de cuadrados, todo esto multiplicado por n-1 sobre n-k, donde recordemos que n es el número de observaciones y k es el número de variables. En términos intuitivos, lo que vamos a ver es que este reajustado incorpora el trade-off de agregar nuevas variables al modelo. Por un lado, baja la suma de residuo cuadrado, por otro lado, perdemos grados de libertad, por lo que vamos a tener estimadores más ineficientes. En tanto, en términos prácticos, vamos a tener que R cuadrado ajustado aumenta siempre que el estadístico T en un módulo sea mayor a 1. De esta manera puede darse que el R cuadrado ajustado suba, aunque la variable no sea estadísticamente significativa, pero el estadístico R cuadrado disminuye si el estadístico T, en términos absolutos, es menor a 1. Pasemos ahora a los supuestos clásicos del modelo lineal. El primer supuesto es el valor esperado de U es igual a 0. El segundo supuesto es que la matriz de varianzas y covarianzas de los errores es igual a la varianza por la matriz identidad. En el tercero tenemos que X es una matriz N por K no estocástica, no aleatoria, con ρ de X igual a K, lo que indica que es un rango columna completo. Veamos entonces el valor esperado de U. Recordemos que U es un vector aleatorio de los residuos poblacionales. Entonces el valor esperado de U es el vector de las esperanzas. Tenemos el vector de U, le aplicamos la esperanza y nos queda un vector de esperanzas. De esta forma establece que este vector es igual al vector nulo. Entonces E de UI es igual a 0, vector nulo para I de 1 hasta N. La matriz de varianzas y covarianzas es un vector aleatorio U que se define como el valor esperado de U menos la esperanza de U por U menos la esperanza de U traspuesta. De otra manera, entonces lo podemos expresar como el valor esperado de U por U traspuesta. Vemos entonces que es una matriz de K por N. En la diagonal principal tenemos la varianza de 1, U2, UN. En el resto de las posiciones tenemos las covarianzas entre la observación, entre las observaciones. Y lo que vemos aquí es que la matriz de varianzas y covarianzas de U es una matriz n por n simétrica, es decir, una matriz cuadrada. Y nos preguntamos por qué esta matriz de varianzas y covarianzas U que presentamos aquí es igual a la varianza por la matriz identidad.
Bueno, recordemos que una de las propiedades que nosotros teníamos en este modelo es que se cumplía con el supuesto de homocedasticidad, es decir, de varianza constante. Y recordemos también que la matriz identidad es una matriz que tiene unos en su diagonal principal y 0 en el resto de los elementos. Entonces, lo que nos muestra esta definición es que la matriz de varianzas y covarianzas va a ser una matriz de n por n que en la diagonal principal va a tener unos multiplicados por la varianza homocedástica y en el resto van a ser ceros multiplicados por las covarianzas. Esto lo que nos muestra es que no hay relación entre las observaciones. Entonces nos va a quedar la matriz de varianzas y covarianzas va a ser una matriz con la varianza homocedástica en la diagonal principal y ceros en el resto de los elementos de la matriz. Pasemos ahora a las propiedades de los estimadores. Beta, sombrero, es un vector que contiene k variables aleatorias Lo que vamos a demostrar aquí son las mismas propiedades que venimos analizando en los módulos anteriores, nuevamente utilizando notación matricial. Vemos que el beta sombrero, desarrollado algebraicamente, comenzamos como x traspuesta por y por x invertida, por x traspuesta por y. Reemplazamos la y por su expresión de función lineal. Operamos y nos queda que beta sombrero es beta más x traspuesta por x a la menos 1, es decir, la inversa por xu. Para sacar el valor esperado, aplicamos el valor esperado a los términos del error y nos queda entonces que, recordemos, que el valor esperado de los residuos es 0, entonces el valor esperado de beta sombrero es beta poblacional. De esta manera vemos que los betas estimados, el valor esperado de estos betas estimados, es el verdadero valor del parámetro poblacional. La matriz de varianzas y covarianzas de beta mostramos que es sigma cuadrado, es decir, la varianza poblacional por la traspuesta de la inversa de x traspuesta por x. Arrancamos de la definición tradicional de nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Se opera algebraicamente teniendo en cuenta las operaciones de matrices y llegamos a que sigma cuadrado por la inversa de x traspuesta por x es el resultado de nuestra matriz de varianzas y covarianzas. ¿Qué dimensión tiene esta matriz de varianzas y covarianzas
de betas sombreros, es decir, de betas estimados. Vemos que es similar a la que vimos anteriormente, pero con betas estimados. Y vemos que cada elemento de la diagonal principal, varianza de beta sombrero de K, es igual a sigma cuadrado por AKK, donde K igual 1 hasta acá, donde el elemento AKK es elemento en la fila y la columna K de la matriz inversa de X transpuesta por X. Y, por otra parte, cada elemento fuera de la diagonal es la covarianza de B sombrero J, B sombrero K, lo que nos da sigma cuadrado por AJ con J distinto de K. AJK es el elemento en la fila J y en la columna K de la matriz inversa de X transpuesta por X. Para finalizar el módulo, y viendo que esto constituye un trabajo matricial un poco más complejo, pero no agregamos conceptualmente diferencias respecto a el cálculo anterior, vamos a ver que la varianza-covarianza de beta sombrero depende de la varianza poblacional, que es un valor desconocido. En su lugar vamos a utilizar un estimador insesgado, que es el S cuadrado, que lo calculamos como 1 sobre n menos k, donde recordemos que n es el número de observaciones y k es el número de variables explicativas, por la sumatoria de los errores al cuadrado. De esta forma nos queda que es el vector de errores traspuesto por el vector de errores dividido n menos k. Luego, el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas va a ser S cuadrado por la inversa de X transpuesta por X. Espero que este módulo haya sido de utilidad. Quizás es un poco más complejo seguir la notación matricial si uno no está como muy en tema. Les aconsejo, si van a ponerse a trabajar con este tipo de estimaciones, que antes hagan un repaso para que queden bien claras las estimaciones y cómo operan con cada una de estas operaciones que presentamos previamente. Pero de esta manera podemos generalizar el modelo y pasar a estimar todas las variables que consideremos agregar en la medida que tengan significancia estadística. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en el próximo módulo.